Hola, buenas tardes. De nuevo, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha por contar conmigo para unas jornadas. La última no recuerdo qué fue, creo que fue periodismo de guerra o periodismo en conflictos en Cuenca hace un par de años. Bueno, y ahora, por desgracia, seguimos un poco en lo mismo, esta vez en crisis de refugiados. Me toca hablar un poco de lo que ha sido la cobertura por parte de los medios de comunicación en España sobre esta crisis de los refugiados. Aunque luego voy a dar un poco una valoración general de cómo lo he visto yo, que no tiene por qué ser la más adecuada ni la única, sino la que he visto yo. Me gustaría empezar mostrando una parte de un reportaje que elaboramos en Portada con un equipo con el que yo estuve al frente en octubre del año pasado. Lo emitimos en noviembre. Y justamente lo que fuimos a ver es aquella parte que yo creo que ha quedado un poco más olvidada en toda esta crisis, que es qué ocurre cuando los refugiados llegan a un sitio. Todo el mundo estaba pendiente de la ruta de los Balcanes, como correspondía por otro lado, pero nadie se preocupaba en saber qué ocurría en Alemania cuando esa enorme cantidad de refugiados empezó a llegar a partir de más o menos mediados finales de agosto del año pasado, a razón de entre 5.000 y 10.000 personas al día fueron lo que estuvieron llegando prácticamente hasta noviembre, que empezó a bajar un tanto y ahora, bueno, pues ahora sí que es verdad que se ha reducido mucho y nadie se preocupó en saber qué ocurre ahora, qué pasa con ellos, cómo se les integra y cómo se les puede integrar y cómo puede hacer frente una sociedad a esa llegada de esa cantidad de refugiados. Si comparamos porcentajes, como poco ha dicho Jesús, evidentemente más de 1 millón, que es lo que se calcula que ha podido llegar a Alemania en el año pasado, de refugiados para un país de 80 y pico millones de habitantes, que es la primera potencia económica europea y prácticamente la tercera o cuarta mundial, pues no debe ser un gran esfuerzo. Probablemente no lo sea económico, pero sí que lo es a nivel social, y políticamente a Merkel le puede costar o acabar costando muy cara esa decisión de abrir las fronteras en un momento en el que el resto de Europa, salvo Suecia y algún país más, cerró las puertas a los refugiados. A pesar de que cualquier país puede hacer frente, en el reportaje se pueden ver los retos a los que se tiene que enfrentar toda una sociedad, porque no solo es una cuestión de dinero, el dinero puede haberlo, pero puede ser que no haya infraestructuras, puede ser que no haya suficientes voluntarios también para estar ahí al pie del cañón cada día y cada hora, porque un Estado solo no puede hacer frente a esa realidad. Alemania se está haciendo frente a esa realidad no solo porque tiene suficiente economía para ello, aún así ya ha gastado la mitad de su superávit en los refugiados. Como yo digo, bienvenido sea, porque si se le echaba en cara que se había beneficiado de la crisis del euro de Grecia, pues si está gastando el dinero que sacó de beneficio, según se dice, por la crisis de Grecia, pues lo está invirtiendo en refugiados, por lo menos para algo está siendo útil. Pero, como os digo, en menos de un año lleva ya la mitad del superávit que tenía Alemania gastado en los refugiados y probablemente se va a gastar todo el superávit. O sea que no solo es una cuestión de hacer frente, de ponerles un sitio donde vivir, sino que hay que integrarles, hay que enseñarles el idioma en muchos casos y hay que ver además cómo incluirles también en el sistema de educación, sobre todo si uno se lo toma en serio. Y Alemania no es que se lo tome en serio, es que en Alemania, si alguien no pasa por la formación profesional y para pasar por ella tienes que pasar por el colegio, no puedes ejercer ningún trabajo, empezando por los oficios más simples. Tienes que tener una formación profesional. Con lo cual, si no tienes una mínima infraestructura, difícil va a ser. Y sobre todo creo que a eso es a lo que le hemos hecho poco caso. A eso es en lo que los medios de comunicación también deberían fijarse, sobre todo para preparar a las sociedades. Tampoco nosotros vamos, bueno, si seguimos a este ritmo, realmente en 5 años tendremos 18 por 5, 36, 72, 90. Bueno, yo creo que a 90 con nuestras infraestructuras le podemos hacer frente. Pero probablemente si fuesen los 17.000 y pico
que tienen que llegar a diferentes comunidades, tendríamos que tener una infraestructura preparada porque vendrían con niños, esos niños tienen que ser escolarizados, aparte de todas las necesidades tienen que darse formación a las personas que vengan sin formación y aquellos que vienen con formación hay que de todas formas prepararlos para nuestras sociedades. Es decir, no es un reto fácil y tenemos que ser conscientes de ello. Y creo que eso es lo que ha faltado. Por eso nosotros nos fuimos a Alemania. Decidimos que si optábamos por hacer un reportaje en la ruta de los Balcanes, primero era donde estaba centrada toda la atención de todos los medios de comunicación del mundo, no solo de los españoles. Y segundo, podíamos encontrarnos con un problema. Disponíamos de 10 días porque, por desgracia, debido a la crisis y a la situación de televisión española en estos momentos, pues tenemos 10 días para hacer los reportajes. Entre uno y otro de vuelta nos corríamos el riesgo de situarnos en Hungría, que Hungría cerrase la frontera y entonces no nos diese tiempo a llegar al siguiente sitio, ni siquiera siguiendo a los refugiados, con lo que iba a ser muy complicado hacer el reportaje. Y por eso dijimos, no, vamos a ir allí donde no ha ido nadie, vamos a ver qué es eso de la Willkommenskultur de Alemania, la cultura de la bienvenida, y veamos cómo está haciendo frente ese país y qué es lo que se debe hacer en unas circunstancias como estas. Solo voy a poner varios trozos, voy a poner el principio, luego quiero mostrar un poco el caso de Hassan Aliyan, que llegó como hace 10 años, bueno, en el 2003-2004 a Alemania, mucho antes de esta última crisis de refugiados. Es un afgano que ha escrito un libro ayudado por una periodista, que tiene ya la nacionalidad alemana, llegó siendo un menor, había tenido que salir de Afganistán, él lo va a explicar, y él contaba la anécdota, que yo no la cuento porque hubiese sido muy largo para un reportaje, que a él entonces no había mafias, entonces la mayor parte de las personas venían jugándose la vida a través de fronteras, pero lo hacían con pasándose la información de boca en boca, pero no había las mafias como las hay ahora, ni los traficantes en la enorme cantidad que existe ahora, que realmente el tráfico de seres humanos y de refugiados se ha convertido en todo un negocio para esas mafias que en muchos casos están apoyadas por estados y en otros muchos casos están apoyadas como en el caso de Libia, por diversas facciones que a su vez están peleando sobre el terreno. Era un menor que había tenido que salir de Afganistán, que lo explique él, había pasado por Irán, donde le maltrataron, por Pakistán, donde también sufrió malos tratos, y por Turquía. Su obsesión era no llegar a Alemania. No llegar a Alemania porque le habían dicho que en Alemania los expulsaban en virtud de los convenios, que no iba a poderse quedar allí, y a él le habían dicho que donde no tenía que llegar era a Alemán o a Germany. Por supuesto, nadie le dijo que Alemania en alemán se dice Deutschland. Entonces, pues llegó en un tráiler metido en la rueda de repuesto. Bueno, cuando el tráiler ya lo deja en un sitio, al final pues sale de ahí, lo termina deteniendo la policía, que le habla en un idioma muy raro que se llama alemán. Pero claro, nadie le decía Germany ni alemán, y él solo decía Germany, alemán. Como no oía ni Germany ni alemán, estaban a más de contentos y decía, qué suerte he tenido, que todos terminan en Alemania expulsados y yo he caído en un país maravilloso donde me están tratando bien, me han puesto un traductor, me están dando de comer, ahora me van a llevar a un centro y no es Alemania. Qué suerte he tenido, ¿en qué país habré caído? Hasta que una semana después, con un traductor, le dijeron que Deutschland es Alemania. Aún así ya se había recibido las primeras muestras de cariño después de mucho tiempo por parte de los voluntarios y por parte de la policía alemana. No lo echaron, no lo expulsaron. De hecho, como digo, ya es ciudadano alemán, está perfectamente integrado. Ha tenido, lógicamente, que pasar por todo, por aprender el idioma, por alfabetizarse. Llegó menor y analfabeto. Ahora habla alemán correctamente, escribe alemán. Quien le contrató en su momento, bueno, donde hizo las prácticas de aprendiz porque hizo una formación profesional, ese mismo empresario es el que luego le contrató y es donde sigue trabajando hoy día. Está casado, se casó con creo que con una chica marroquí a la que le echó el ojo en una reunión. La chica está estudiando ahora mismo también. Es decir,
ha sido posible, pero estamos hablando de un momento en que llegaban pues, unas cantidades que también en Alemania eran enormes, porque a la media de refugiados, o si queremos hablar en muchos casos de emigrantes económicos, antes ha sido siempre de 200 y pico mil en Alemania. O sea, el año pasado ya había habido de todas formas 250.000. Este año es cuando, el año anterior, el 2014, es que parece mentira que estemos en el 2016. Y ese es un ejemplo de integración, me refiero. En Alemania hay muchos antiguos emigrantes, muchos refugiados que están perfectamente integrados sin que no ha habido ningún problema. Por eso Merkel estaba convencida, y yo de alguna manera también estoy convencida, que es posible el vía Schaffenes, lo vamos a conseguir. Y de hecho, a pesar de que haya subido la alternativa para Alemania e incluso la extrema derecha está haciendo un tanto de las suyas en estos momentos en el país, se está consiguiendo. Es decir, los que han entrado están allí, están siendo atendidos, se está trabajando con ellos. No es tan fácil integrarlos como uno piensa, y luego diré las razones, y eso también tenemos que ser conscientes y tenemos también que contarlo en los medios de comunicación. Cuando en la ruta de los Balcanes, compañeros míos, y yo también hice lo mismo cuando fui a Alemania, no lo vamos a negar, solo que yo luego lo contextualizaba. Decíamos que sabían inglés, que eran los más formados, que venían, que eran médicos, que eran profesores, que eran ingenieros, que eran tal. No. Había una parte pequeña que sabe inglés, pero sabía inglés uno, los otros 10 no. Y vienen con una formación, en algunos casos sí, en otros no, pero es una formación que puede ser que no sirva para nuestro mundo laboral. Es decir, tienen que pasar por una reformación. Y tenemos que saberlo, porque eso significa esfuerzo por parte de todos, esfuerzo por parte de las autoridades y esfuerzo por parte de la sociedad. Y preparación de infraestructuras. Y no nos podemos engañar. Es decir, estamos obligados, ya no tanto por las convenciones que hemos firmado, sino moralmente, estamos obligados como seres humanos a acoger a aquellas personas que huyen de las guerras. Pero también es cierto que estamos obligados a saber qué tenemos que hacer para que, si no se van a integrar del todo, porque muchos de ellos van a regresar cuando acabe la guerra, ¿cómo podemos hacerles la vida más fácil una vez que están aquí y cómo podemos ayudarles en esa integración? No vale luego cerrar los ojos y decir, no, es que no sabían. No, es que si no saben, tenemos que saberlo también la sociedad, porque tenemos que prepararlas esa situación. Y eso es un poco lo que ha pillado por sorpresa en muchos casos en esta crisis, que los medios de comunicación, pues, lógicamente, que es lo que hacemos todos, yo no voy a criticar eso. Ponemos el micro al que sabe inglés. ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos un traductor de árabe en la ruta de los Balcanes y no sabemos árabe, la mayor parte de nosotros. Buscamos al que sabe inglés, que me parece muy bien, que yo también lo hice en Alemania, cuidado, yo buscaba al que sabía inglés o, bueno, si ya estaban integrados, al que sabía alemán o estaban en clases aprendiendo alemán. Pero dicho esto, hay que decir, no hay que convertir el que X sepan inglés en que todos saben inglés. Porque es que luego cuando le tienes que decir a la sociedad se necesita mucho más apoyo, se necesita mucho más dinero, más donaciones, se necesita mucho más profesorado, no lo va a entender. Porque te va a decir, bueno, si sabían todos inglés, ¿por qué tenemos que enseñarles ahora inglés? ¿O por qué tenemos que enseñarles tal? ¿O por qué tenemos que formarles? Hay que decirlo. Y eso no va en detrimento ni de los refugiados que vienen, ni tiene que ir en detrimento de la obligación moral, y en este caso además jurídica internacional, que tenemos hacia ellos. Es decir, pero tenemos que contar también lo que vemos, no vale solo no contextualizar, que es lo que ha pasado un poco en esta cobertura. Se ha ido mucho, y Raquel también lo podrá decir desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras, quizá ha habido mucha más información de los gabinetes de comunicación, de las propias ONGs que estaban sobre el terreno, que de la propia prensa, que iba un poco al hilo de los picos. Es decir, hay una gran avalancha, vamos corriendo todos a la ruta de los Balcanes. Están cortando la frontera con Hungría y se va a liar porque están dándoles en la frontera y están también reprimiéndolos en la estación de trenes, vámonos todos para allá. Se produce la foto de Aylan Kurti, del niño ahogado en Grecia, en Turquía. Todo el mundo habla sobre la foto, dura el efecto lo que dura, 4 días. Después vuelve a caer la información.
Idomeni, volvemos otra vez todos a Idomeni. Y además vamos en masa, vamos en masa, como siempre, como a todos los acontecimientos. Pasa el momento álgido de Idomeni, Idomeni ya no existe. Y estoy convencida de que Idomeni sigue, vamos, no estoy convencida, sé de buena fuente que Idomeni existe y sigue teniendo problemas. Y no solo Idomeni, Lesbos y muchos otros lugares de Grecia. Es decir, vamos un poco durante varios días, en virtud de cómo lo hacemos últimamente. De todas formas, la cobertura de esta crisis es un poco reflejo de la cobertura que llevamos haciendo en las últimas crisis de los últimos años. Es decir, hemos ganado en inmediatez y hemos ganado en rapidez, eso es cierto, llegamos a cualquier lugar en nada de tiempo, comparado como cuando empecé, que había que pensárselo y decir, y espérate, vas a tardar no sé cuántos días en llegar a no sé dónde, ya veremos si puedes emitir, porque dependerá de si viene alguna productora a emitir. Ahora mismo puedes emitir incluso por Internet, sino por parábola móvil tuya propia, sino por mochila. Ahora hay múltiples posibilidades sin tener que depender solo de que haya un dispositivo de las grandes agencias de producción internacional para poder emitir. Hemos ganado en eso, pero probablemente lo que hemos perdido al final es en contextualizar, en analizar, en tomarnos la información con un poco de calma, en decir, vamos a ver, está pasando esto, tengo esta historia humana, pero necesito contextualizarla, voy a buscar los datos, voy a ir un poco al más allá. No, lanzas la historia humana y no lanzas más. Y luego encima en la redacción, que antes sí se era mucho más dado a contextualizar esa información y añadir otra pieza, o como lo llamamos nosotros, de contexto y análisis, se pasa de esa pieza de contexto y análisis y se queda completamente descontextualizado lo que está pasando. Si hubiese una cobertura regular, si no diaria, pues cada 2 días, no pasaría nada, porque cada X días podrías ir aportando un poco de ese contexto, un poco de los datos necesarios, del análisis para que el público estuviese informado. El problema es que, como os digo, hay picos, entonces se pasa una semana, 10 días, que parece que no existe otra información, que además abre los telediarios, que muchas veces raya mucho en el sensacionalismo, porque hay que competir con el otro, porque todos estamos en el mismo terreno, y luego a lo mejor pasamos 15 días sin contar nada. Y a los 15 días se produce otro pico y volvemos otra vez a contar ese momento sin contextualizarlo ni siquiera con el anterior. Con lo cual hay como mucha saturación en un momento determinado, pero poca contextualización en otros momentos. Eso sin olvidarnos de la conceptualización, o sea, la manía que ahora le ha entrado a todos los periodistas de hablar de migrantes. ¿Cómo de migrantes? Si hablas de migrantes tendrás que dividírmelos, en todo caso, en aquellos que tengas confirmado fehacientemente que son inmigrantes o migrantes económicos y aquellos que son refugiados de guerra o posibles solicitantes de asilo, porque son 3 categorías completamente distintas, lo cual no invalida, mucho cuidado a los inmigrantes económicos, porque tienen igual el mismo derecho a intentar huir de la miseria y del hambre para buscar una vida mejor. Pero, en cualquier caso, tenemos que contextualizar y tenemos que tener cuidado con los conceptos. ¿Qué es esto de migrantes? ¿Cómo de migrantes? No, perdona, si son refugiados de guerra, tienen derecho automático al de refugio de guerra. Y, además, individualmente, dependiendo de la persecución de la que sean, porque luego individualmente pueden ser perseguidos políticos, tienen derecho a solicitar asilo. Y no puedes hablar de migrantes como si nada, porque parece como que no tuviésemos ninguna obligación jurídica internacional. ¿Vale? A lo mejor a los inmigrantes económicos no tenemos esa obligación jurídica, pero desde luego a los refugiados de guerra y a los solicitantes de asilo la tenemos. Entonces, jugar con la conceptualización, que le viene muy bien, por cierto, a la clase política y a los dirigentes, porque así me lavo las manos, es muy peligroso. Lo mismo que no hablar de refugiados de guerra. Alemania está concediendo directamente a los sirios el refugio de guerra, no el asilo político. El asilo político va individualizado para evitar que se colapsase, como se colapsó y como sigue colapsado, todo el sistema del Departamento de Migración de Alemania. Se dijo directamente a todos los que vengan de Siria se les concede de forma automática el refugio de guerra. ¿Qué significa el refugio de guerra? Significa que cuando acabe la guerra retornan. Será muy duro o no muy duro, pero esa es la realidad.
salvo que hayan solicitado un asilo político que de forma individual se le haya concedido. Pasó ya con Bosnia, es que no nos encontramos con casos nuevos. Alemania, en los años 90, acogió a 800 refugiados de las guerras balcánicas, sobre todo de Bosnia. 800.000, perdona, que digo yo 800, 800 fuimos. Nosotros no llegaríamos ni a los 800, que digo 800, nos quedaríamos en 80. Pero Alemania acogió como 800.000. Y cuando acabó la guerra, tuvieron que retornar. Se oyó de todo en el resto de Europa. Porque además a mí me pilló de corresponsal. Que si los alemanes eran, bueno, no voy a decir la palabra, lo de siempre, que expulsaban a los refugiados, no es que no era verdad, es que el acuerdo era ese. Yo te protejo, te refugio, te doy una vida digna. No podían trabajar, por ejemplo, porque esa es la base del refugio de guerra. O sea, yo te doy toda la vida digna que pueda, pero en realidad no puedes optar a un mercado laboral normalizado porque se supone que cuando en tu país acabe la guerra tienes que retornar, porque además esos son también los acuerdos con muchos de los estados. En este caso, Bosnia-Herzegovina lo había exigido, pues si no, ¿quién repuebla el país? ¿Quién levanta el país después de una guerra si una parte de la población está fuera? Y sobre todo gente joven y muchos niños que han ido creciendo en esos 8 o 9 años de guerra y que además vienen preparados porque a lo mejor se han formado en otro país y le viene muy bien a ese país destruido y destrozado después de una guerra. En el caso de Bosnia además había habido un acuerdo, no es que Alemania, porque hubo un caso de niños, de bebés y niños pequeños huérfanos, en la mayoría de los casos, había algún caso que no sabían seguro porque no habían conseguido dar con toda la población, que los sacaron en medio de un bombardeo de Sarajevo, de una guardería de Sarajevo, los sacaron hacia Alemania, una ONG ayudada por el gobierno alemán, y yo me acuerdo que vi a los niños, uno era un bebecito de 4 meses, Brita, cuando llegaron a Alemania en el 92 o 93, me parece que fue, y luego seguí el caso, lógicamente esos niños crecieron. Y después de 7 o 8 años estaban ya estaban en familias de acogida, porque así se había decidido, porque era mejor que estuviesen en casas de acogida que en familias de acogida que en centros que en orfelinatos. Las familias alemanas lloraban, no querían entregarlos. Hubo que forzarlas y obligarlas a entregarlos, porque ese era el acuerdo, porque para esas familias esos niños ya eran sus hijos, que además sabían alemán. No sabían serbo-croata, ni sabían bosniaco, ni sabían de nada, sabían alemán, que era lo que habían aprendido. Y, sin embargo, hubo que devolverlos porque ese había sido el acuerdo con las autoridades bosniacas. Es decir, todo esto es necesario explicarlo, es necesario contextualizarlo, porque hay que entender las situaciones. O sea, como hablábamos Raquel y yo, no se trata solo del impacto emocional del momento, sino que es un puzzle que se compone de muchísimas piezas que la sociedad necesita conocer. Pues si no las conoce, no vamos a poder hacer frente a la crisis, y hay que conocerlas, aunque algunas no nos gusten y algunas situaciones parezca que si las decimos somos muy fríos o es que resulta que no queremos emocionarnos con la situación, ¿no? A mí me puede resultar igual de duro y de triste que a otros muchos compañeros, pero cuando hay que contar las cosas y hay que contextualizarlas, hay que contarlas. Y los periodistas, y creo que en las últimas crisis y sobre todo en las primaveras árabes también se notó, digamos, que los refugiados también, la crisis de los refugiados ha sido otro punto, está habiendo una tendencia a convertirnos en humanitaristas o humanitarios o activistas que los periodistas no somos. Si queremos ser activistas, cogemos el Kalashnikov y nos ponemos del frente que queramos y nos ponemos a luchar con ellos. Y si queremos ser humanitaristas, nos vamos a una organización humanitaria y trabajamos junto a ellos, que es, con todo el dolor de mi corazón. Yo soy una periodista que, hombre, lógicamente, si veo una necesidad, la voy a enfrentar. Pero yo no me puedo poner en plan humanitarista porque es que no lo soy, es que son ellos. Ellos son los humanitarios y ellos están formados para ser humanitarios. Yo estoy formada para ser una observadora que denuncia las situaciones cuando las tiene que denunciar y que soy los ojos y los oídos de todos vosotros en el sitio donde me toca, y de forma lo más honesta posible intento transmitiros lo que veo, lo intento analizar y lo intento contextualizar. Pero yo no puedo ir de humanitarista y no puedo ir de activista tampoco en un conflicto o en una situación como esta y ponerme al frente de cualquier llamamiento, porque no es mi labor. Mi labor es otra y en eso estamos divididos, y yo creo que
Estamos confundiendo todo, con lo cual estamos haciendo muchas veces un periodismo, sobre todo en estos casos de guerras, de conflictos, de crisis humanitarias, incluso hasta de desastres naturales, diría, estamos haciendo más un periodismo humanitarista y emotivo y emocional, más que un periodismo de contexto, de análisis, honesto, no digo objetivo porque no creo en la objetividad, yo al final soy fruto de de mi formación y al final de mis valores y de mi creencia, y estamos faltando a lo que es nuestro trabajo. Y si mezclamos todo, unas cosas con otras, al final ni siquiera tamizaremos, con todo mi respeto, algunas de las cosas en las que a lo mejor las ONGs pueden también estar equivocadas, como pueden estar las autoridades, y nosotros estamos ahí para decir, bueno, sí, vosotros hacéis vuestro trabajo, está muy bien, pero resulta que a lo mejor hay que hacer una crítica de ACNUR porque a lo mejor está incumpliendo esto o está incumpliendo lo otro, y para eso estamos los periodistas, no estamos para decir ACNUR. Y cuidado, y admiro el trabajo que hace ACNUR, que con 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, cada vez con menos donaciones y con muchos países no cumpliendo con sus obligaciones de Naciones Unidas en cuanto a pagos, todavía ACNUR no pare de moverse y no pare de estar de un lado a otro, es admirable. Ahora, hay veces que tienes que decir, cuidado, porque incluso las ONGs y tal están dejándose llevar por ciertos… o a lo mejor lo tienes que contar como es, que a veces tienen que entrar en componendas con gobiernos para poder trabajar, pero hacerlo desde el punto de vista constructivo, nunca destructivo, porque parece que si el ACNUR colabora, y en Satari hubo muchas críticas respecto a eso, porque muchos periodistas decían que el ACNUR no hacía lo suficiente o que las mafias medio sirias y las jordanas estaban controlando un poco el campamento y tal, y yo me acuerdo que le decía a compañeros, vamos a ver, es mejor que esté o que no esté, y para estar… a veces tendrá que tragar, porque si no, no la van a dejar estar. Entonces, no seamos tan… hablemos del tema, pero no lo descontextualicemos de una situación muy complicada también para las ONGs y para las organizaciones humanitarias y para las propias Naciones Unidas, que día a día tendrán que pelearse con las autoridades turcas, con las fronteras, con las griegas, con las húngaras, con el otro. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa que vengan de fuera ni organismos humanitarios ni no humanitarios a plantarme aquí una tienda de campaña y a decirme cómo tengo que hacer yo las cosas. Es decir, esa parte muchas veces decimos que bien, hemos descubierto que el ACNUR o que… esto me lo estoy inventando, o que Médicos Sin Fronteras ha hecho un trato con el gobierno turco en tal campamento de refugiados. ¡Ay, qué bien! Lo voy a sacar como noticia de portada y dices, compañero, analízalo, habla con ellos, contextualízalo, porque a lo mejor, gracias a esa componenda, que puede no parecernos muy buena, a lo mejor se están salvando miles de vidas. Y es más importante, son más importantes las miles de vidas que la componenda que pueda hacer una organización humanitaria en un momento determinado, porque no le queda otro remedio. Es decir, muchas veces ni siquiera esa contextualización la hacemos, sino que vamos a… he descubierto tal o he descubierto… y sin embargo no sabemos prevenir. Nos hemos olvidado del periodismo preventivo, nos hemos olvidado, pues como decía Jesús, vamos a ver, ¿cómo que nadie preveía la crisis de refugiados? ¿Cómo que nadie lo preveía? Pero si no había más que ver cómo estaba Oriente Medio, qué es lo que estaba pasando en Siria, qué es lo que había pasado ya en Libia, cuántos millones de refugiados y desplazados había solo de la guerra de Siria, en Líbano, Jordania. Jesús se ha olvidado de hablar de Jordania. Jordania está desbordada. Ya no es… Satari es una ciudad, no, 5 ciudades juntas si te descuidas. Líbano, Jordania, Turquía. O sea, estaban ahí antes o después. Podía ser que se hartasen de estar en esas condiciones, sobre todo si no veían ninguna perspectiva de futuro respecto a que se pudiese acabar el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado este verano? Este verano, al final, entre que Erdogan puede haber dicho, bueno, os abro la puerta, iréis un poquitín. Las mafias han actuado sin lugar a dudas, pero también la gente ya estaba muy harta. Estaba muy harta de vivir en campos, de ver que no había ninguna solución a la guerra de Siria. Por otro lado, a muchos se les estaba acabando el dinero, con lo cual les quedaba para pagar a la mafia e intentar llegar a ese sitio que todos se pusieron de acuerdo en que era Alemania. Entonces, se han dado una suma de condiciones para que de repente esa crisis de refugiados que llevaba
gota a gota, llevaba ya mucho tiempo, y las ONGs lo saben porque han estado al pie del terreno y llevan años en el terreno haciendo frente en los campamentos de refugiados, en los avances que iban haciendo los refugiados. Se veía venir. Yo recuerdo que yo estaba en Alemania, se lo contaba Raquel en la comida, estaba en Alemania el verano pasado a principios de agosto, y me sorprendía que los medios de comunicación cada 2 días me aumentaban el número de refugiados que iban a entrar en Alemania. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a pasar de 200 a 250.000, a los 2 días 300.000, a los 3 días otros 350.000, después fueron 400.000? Y yo en un momento determinado digo, me voy a la web del Departamento de Migraciones a ver cuántos refugiados están llegando al día para que se produzca este número tan alto. Sumaba, restaba por el número que estaba entrando, no me salía para nada que a finales de años llegasen tantos. Cuando volví a los 2 días, el ministro del Interior es cuando anuncia como mínimo 500.000, después ha sido 1 millón. Y dije, aquí está pasando algo. Si no cuadran las cifras, aquí está pasando algo. Estaba pasando que Alemania ya sabía la que se avecinaba, porque a los 3 días fue cuando se empezó a producir todo el camino hacia Europa de toda esa cantidad enorme de refugiados que empezó a mediados de agosto. Es decir, Alemania lo sabía. Lo que pasa es que por mucho que tú sepas, no puedes enfrentar una situación como esa sola, que es lo que yo creo que le ha pasado a Alemania. Yo creo que Alemania abrió las puertas pensando que el resto de Europa iba a responder, y como siempre solo respondió Suecia, que a los 2 meses estaba desbordada también, porque ya venía desbordada de crisis anteriores. Es decir, Suecia es probablemente el país, es el país que por porcentaje de población más refugiados, asilados políticos tiene dentro de sus fronteras. Iba ya desbordado antes de la crisis de refugiados, y aún así hizo un esfuerzo ímprobo hasta prácticamente octubre, que fue cuando dijo, ya cierro yo también porque no puedo más, porque ya no doy más abasto. Y Alemania, el resto, empezaron a cerrar fronteras. Y los 160.000 famosos parecían eso, un trueque de a ver cuántos me van a tocar a mí, espérate que quiero ir a seleccionarlos. Y vamos a ver, qué cosa más vergonzosa es que digamos que vamos a ir a ver si me convencen, si son familias, si no son familias, qué les vamos a mirar, a ver si sanitariamente están en condiciones, si saben inglés, chino, japonés y todo al mismo tiempo. ¿Qué queremos para seleccionarlas y que vengan? ¿Cómo es posible que llevemos, cuántos meses llevamos ya? ¿Medio año? 9 meses para ir a seleccionar? Se supone que a Lampedusa y a Lesbos, ese número de 17.000, pero bueno, y nosotros son 17.000, otros países tampoco han ido ni a seleccionar ni a no seleccionar. Es decir, es un poco vergonzoso esta situación. Y ahí los medios de comunicación no están haciendo lo suficiente, porque realmente si los medios de comunicación estuviesen haciendo una información continuada, haciendo un llamamiento, recordando que estamos obligados jurídicamente, ya no solo moralmente, estaríamos en la calle exigiendo a nuestras autoridades que acojan a los 17.000 y pico. Es una vergüenza que contra la guerra de Irak saliésemos 1 millón de personas a la calle, y que para exigir que 17.688, creo que son, refugiados sean acogidos ya de una vez en España. 4.000 estuvimos en la carrera de Madrid. El otro día creo que un par de miles en otra concentración por los refugiados. Aquí están fallando los medios de comunicación. No voy a decir los periodistas, cuidado. Aquí están fallando los medios de comunicación. No están haciendo el trabajo de convencer a la opinión pública de que tenemos que movilizarnos y tenemos como mínimo que cumplir con esos 17.688 a los que nos hemos comprometido, y no lo estamos haciendo. Yo creo que ahí es donde están fallando los medios de comunicación. Mucho pico, para arriba, para abajo, mucha historia humana, que en eso sí hemos ganado, se cuentan mejor las historias humanas, pero creo que sigue faltando contextualización. Hay que tener mucho cuidado con la conceptualización. Yo creo que está haciendo muchísimo daño el uso y el que se haya interiorizado ya la palabra migrantes. Yo creo que está haciendo en los últimos meses un gran daño. Y además lo están haciendo todos los medios de comunicación. O sea, ya
Lo de refugiados se dice como segunda o tercera opción, pero todo es migrantes, la migración, la tal. Y dices, en fin, no son migrantes, son refugiados. Bueno, vamos a ver un par de... Intentamos hacerlo con la famosa minuciosidad alemana, pero ya lo ve, lo voy a llamar sencillamente caos. No siempre es fácil conseguirlo. El comienzo fue muy difícil, porque me vi enfrentado a muchas cosas que antes jamás me habría imaginado en mi vida. Vine a Alemania porque en Siria no hay seguridad. Bombardean cada día. No hay luz, ni colegio, ni trabajo. Sencillamente no hay vida. Perdón, el chico sirio que habla ya alemán, ya habéis visto que hablábamos en alemán, llevaba 6 meses en Alemania. Había dejado a la mujer, a las 2 hijas en Siria, por miedo a que les pudiese pasar algo en el viaje. Nació su bebé, su niño, mientras él estaba en Alemania. Cuando yo estuve con él no lo conocía, solo lo conocía por fotos. A los 2 meses de emitir el reportaje ya habían conseguido sacar a la familia, estaban ya todos en Alemania. Bashir es uno de los 60 millones de refugiados y desplazados que hay en el mundo, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis afecta de lleno a Europa ante la llegada masiva e imparable de refugiados por distintas rutas. Desde la nueva del Ártico hasta la clásica del Mediterráneo, pasando por la de los Balcanes, ahora la más transitada. Un ejército de náufragos de guerras, conflictos, estados fallidos, del terror del hambre o la pobreza, avanza en una riada que inunda el corazón del continente. Parten desde Turquía. Allí convergen refugiados de Siria, de donde viene la mayoría, de Afganistán o de Irak. Su destino es sobre todo Alemania. Llevan a sus espaldas una mochila cargada de sufrimiento y dolor. Su camino hacia una nueva vida varía según los obstáculos que encuentran. Vallas, alambradas, militares, policías, controles fronterizos, suspensión del tráfico ferroviario, son solo algunos. Se trata de impedir o controlar su paso. Desaprensivos traficantes con los bolsillos llenos de desgracias y tragedias ajenas les guían por el laberinto. La Europa de la solidaridad y de los derechos humanos parece olvidar sus valores. Ante este desafío sin precedentes, Alemania decidió abrir sus puertas con su cultura de la bienvenida. Es así la muerte. En mi interior me siento un témpano de hielo. Mis músculos no obedecen. Manos y pies están endurecidos. Si no estoy muerto, pienso, entonces me vuelvo a una casa. Estoy tendido en la rueda de repuesto de un camión bajo la superficie de carga, enrollado como un embrión. 2 días ya. Durante más de 48 horas no me he movido, sin beber, sin comer. Una y otra vez los gases me quitaban la respiración. Por segundos temía ahogarme. Así recuerda el afgano Hassan Aliyan su llegada ilegal a Alemania hace una década. Era analfabeto y menor. Tenía 16 años y toda la vida por delante. Hoy pasea ya como ciudadano alemán por el centro de Múnich, lejos del Afganistán del que huyó de niño, para ir a Pakistán y luego a Irán, antes de dar el salto a Europa.
Era muy difícil. La existencia de mi familia y la mía estaban amenazadas porque Afganistán se había convertido en un escenario de guerra. Cuando tenía 11 años, mi padre murió y tuve que responsabilizarme de toda la familia por obligación. En Afganistán es el hermano mayor tras el padre el que se tiene que ocupar de la familia. Desde entonces ha mantenido a su madre y a sus 7 hermanos, 4 universitarios en Afganistán. Lo dicta la tradición. Hassan ha plasmado el relato de su odisea en un libro, Afganistán, Munir, yo, reflejo de lo que se puede conseguir con fuerza de voluntad y esfuerzo. De repente una cultura extraña, un país extranjero, un entorno extraño y un idioma extraño. Y allí estaba yo solo, y nadie me entendía, y yo no entendía a nadie. Después fue volviendo lentamente la esperanza de sentirme algún día aquí en casa. El día que me sentí en Alemania, me pareció de repente mi cumpleaños en realidad. Empezar una nueva vida es el sueño tras la pesadilla que llevó también al sirio Basil de 29 años a Alemania. Llegó el 5 de enero de 2015. En Alemania se puede vivir seguro y hay muchas oportunidades. Y es posible integrarse en la sociedad alemana y trabajar. Era profesor de inglés en Siria. Dejó atrás a su mujer embarazada y 2 hijas. Pensó que la travesía era muy peligrosa para ellas. Su hijo varón nació estando ya él en Alemania. Ahora colabora con la ONG CARE. Yo mismo soy refugiado y quiero ayudar y dar algo de mi tiempo a mis compatriotas y a las personas que están en camino, huyendo de la guerra y de la guerra civil y que quieren vivir seguros. Conocimos a Bashir en Múnich. Entonces solo había visto a su bebé en fotos. Su familia mientras ya ha llegado a Alemania en virtud del reagrupamiento familiar. Iba a correr en la maratón junto a otros refugiados y voluntarios. Se trataba de una iniciativa para llamar la atención sobre la crisis migratoria y recoger donaciones para la ONG. El objetivo es crear una comunidad, decir que no hay tantas diferencias entre los refugiados y las personas que viven o nacieron aquí en Alemania, sino que se trata sobre todo de destacar las cosas en común. Ahora vivimos todos en Alemania y vamos a correr juntos. Han entrenado duro. En Múnich el entrenamiento corre a cargo del 7 veces campeón alemán de larga distancia, Sebastian Hallmann. Un entrenamiento integrador al que cada vez acuden más refugiados. Algunos ya han intercambiado direcciones, son más abiertos. Al principio eran algo escépticos y pensaban que qué era eso de correr y lo que se les venía encima. Ahora ya participan, otros todavía son tímidos. Para muchos de estos refugiados son los primeros entrenamientos de su vida. El ánimo no decae. El deporte es una buena forma de unión y de integración, pero Sebastián no oculta el desafío ante la actual ola de refugiados. Han de poder conversar sencillamente con los alemanes para integrarse. Y si llega un momento en que son demasiados, entonces eso no sucede. Sencillamente será muy difícil. Ha llegado la hora de la verdad. Los nervios están a flor de piel ante el nuevo reto. Se impacientan mientras esperan al compañero que ha de darles el relevo. La maratón muniquesa ha donado 25.000 euros para los refugiados. Este año se corre bajo el lema Integrar corriendo. Aquí no importa el origen, el color, la raza o el sexo, solo llegar unidos a la meta.
refugiarse a Alemania. El año pasado hubo más de 200.000 demandantes de asilo y se calcula que este podría llegar a... Bueno, lo dejo como imágenes de fondo. No voy a liar más. Lo que hicimos fue un poco eso, contar historias, contextualizar luego, ahora por ejemplo es parte de contexto y análisis, y después luego ya hay toda una parte del reportaje que lo que hemos ido es a escuelas, a centros y ver cómo se está haciendo la integración y qué problemas hay. Sebastián Hallman lo indicaba, o sea, puede llegar un momento en que por mucho que lo intentemos no lo consigamos, porque una cosa es que tengamos a 200.000 y otra cosa es que de repente sean 1 millón. Hay también casos, todos coincidían en que las familias eran las más fáciles de integrar realmente, porque una vez que pones a los niños, pero es que incluso había problemas con la cantidad de menores que habían llegado. Allí en Alemania lo normal es a los menores los separan de los adultos, sobre todo si son menores que no van acompañados, están en centros especiales, no en centros especiales, no me malinterpretéis, en centros distintos a los de donde están las familias y los mayores, para que tengan un seguimiento y una vigilancia más continuada y una atención más continuada y más constante por parte de las ONGs, de los voluntarios y de las propias autoridades. Otro de los principios fundamentales es que es obligatorio escolarizar a los niños y a todos los menores hasta 23 años, o sea, se incluye hasta los 23 años porque se requiere que, si no son escolarizados en colegios, tendrán que entrar en la formación profesional. ¿Qué ocurre? Para entrar en la formación profesional tú necesitas hacer una preformación profesional si no tienes la preparación adecuada o no sabes el idioma. A los niños resulta que para que puedan incorporarse al colegio normal tendrían que recibir primero como mínimo unas clases o un año dentro del colegio, pero en unas clases específicas para ellos, para que luego no tengan problemas a la hora de incorporarse a las clases. ¿Qué ha ocurrido? Como están desbordados en la mayor parte de toda Alemania, porque quizá en el este de Alemania es donde todavía queda mucho espacio, pero por razones obvias del problema de convivencia que hay con los extranjeros en el este de Alemania, que eso sería otra historia para contar, por la diferencia entre la antigua RDA y la RFA y su convivencia con extranjeros, pues se está acumulando sobre todo en los países, en los estados federados del oeste. Y hay muchas zonas que están completamente desbordadas. ¿Qué ocurre? No hay clases de preparación para los niños antes de la escolarización normal. Los escolarizan ya de forma normal. Cuando los escolarizan de forma normal, tienen problemas al final. Tienen que las ONGs y las autoridades habilitar clases particulares para ellos en sus casas. O sea, todo eso hay que organizarlo. Y Alemania más o menos está aguantando el tirón porque tiene un ejército de voluntarios, ejército entre comillas. O sea, tiene un ejército de voluntarios perfectamente organizados. Si tú ibas a cualquier centro de refugiados, te veías además el horario de los voluntarios y ninguno puede fallar. Porque si falla uno que tiene a su cargo 3 horas a los niños, fallarían todos los demás, porque se quedarían 3 horas los niños sin jugar o sin atender los deberes o lo que tuviesen que hacer, y sería un conflicto porque entraría en conflicto con lo que a lo mejor en esos momentos están haciendo las madres, que es aprendiendo alemán con otro grupo de voluntarios. Es decir, todo eso es una cadena que están organizando autoridades, ONGs, voluntarios. Ellos son los que están llevando realmente el peso de esta crisis. Si fuese el Estado alemán solo, no podría. Y la propia Merkel lo ha reconocido, o sea, y ha rendido homenaje a la sociedad civil alemana, porque ella es de verdad la que lleva el día a día de los refugiados. Yo he conocido voluntarios que estaban apenados. Yo me hacía gracia porque luego hablamos de solidaridad en otros países y de la falta de solidaridad supuestamente de los alemanes. Julia, que no para además de mandarme mensajes porque se desespera por la situación en la propia Alemania y por la situación en Europa y la falta de solidaridad. Julia se sentía muy mal en el mes de noviembre porque había vuelto a trabajar después de las vacaciones. En las vacaciones solo se dedicó a los refugiados en cuerpo y alma y a la atención de aquella manera de sus niños pequeños. Se encontraba fatal porque solo podía dedicar, después de trabajar y de atender a sus hijos, 20 horas a la semana a los refugiados.
este es un ejemplo de un voluntario en Alemania. O sea, no estamos hablando de meramente me paso un ratito a dar ropa o tal, no, estamos hablando de gente con un compromiso diario de o dar clases particulares o levantar tiendas de campaña o ayudar en el saneamiento o pintar un centro de refugiados o levantar una pared en un centro de refugiados o poner letrinas y poner, porque están habilitando centros de refugiados en todas partes, en antiguas fábricas de Siemens, en antiguos complejos de oficinas, en antiguas zonas de cuarteles del ejército, que una parte se queda para el ejército y otra parte se habilita para refugiados. Todo eso se tiene que arreglar. Y no todo está haciéndose con dinero solo del Estado de los Estados Federados, se está haciendo con el trabajo de los voluntarios. Era muy divertido en un centro de refugiados, yo me tronchaba porque el alemán se estaba poniendo de los nervios directamente. Era un pintor alemán con 2 pintores sirios, estaban pintando todo el centro de refugiados. Os podéis imaginar, el alemán lo llevaba todo perfectamente organizado, todo se tenía que hacer de una determinada forma, estaban en una escalera, estaba uno de los pintores de Siria en la escalera y pretendía moverse con la escalera y el otro se le venía el mundo encima diciendo no, baja de la escalera, mueve la escalera y luego vuelve a subir. O sea, para la organización de los alemanes, o sea, de repente ver que tienen que acoplarse a todo esto. Y ellos también, porque ellos, los refugiados, también van acoplándose y van aprendiendo. Luego, en otros estaban discutiendo con algunos refugiados porque estaban pidiendo azucarillos uno detrás de otro para el té. Porque había una zona en la que les daban té todo el rato para que estuviesen también hablando, los niños jugando, etcétera, etcétera, y había pues una ONG que estaba, pues les servía té y les servía algo de comida y tal durante toda la tarde. Y ya hubo un momento en que una de las ONGs ya no podía más, una de las voluntarias dijo que no te puedo dar más azucarillos, que llevas 10 para un solo té y no te puedo dar más, hay que repartir. O sea, eso es el día a día ahora mismo de multitud de personas en Alemania haciendo frente y no vemos nada, o sea, no estamos cubriéndolo, no estamos contando y de todo esto se aprende un montón. Aprendemos todos, aprenden otros países a hacer frente, aprendemos los periodistas a saber valorar en su justo término lo que está pasando, a dar incluso ideas, la maratón de Múnich, o sea, son ideas que se pueden traspasar a otro país y que ayudan muchísimo y que hacen muy visible una situación como esta. Los policías estaban desbordados y, sin embargo, no les faltaba una sonrisa, que a mí me sorprendió. Estaban desbordados porque estaban haciendo jornadas de 12 horas cada día sin parar y llevaban algunos ya 2 meses sin ir a su casa porque además los habían llevado de toda Alemania a la zona fronteriza de Passau porque era allí donde se les necesitaba. Y sin embargo estaban intentando sonreír y estaban además hechos polvos anímicamente porque sabían que detrás de cada persona que llegaba había una historia de desgracia y en cuanto se ponían a hablar, se venían todos abajo. Y, sin embargo, tenían que hacer su trabajo de intentar controlar la situación. Y al otro lado de la fronterita teníamos a los maravillosos austríacos, porque yo le pregunté a la policía alemana, que vamos a ver, ¿cómo sabéis cuándo llegan? Dice, porque los austríacos nos llaman y nos dicen, ahí va otra remesa. Esa ha sido la solidaridad europea. Esa es la realidad de la solidaridad europea. Te mando a ti la remesa y arréglatelas como quieras, que te van a llegar. Y los alemanes, pues estaban los voluntarios, el ejército, la policía, todos juntitos, esperando a llegar a acoger a los que llevan. Esta chica era maravillosa, o sea, intentaron como pudieron en inglés contar las cosas. Acababan de llegar. Eran de los que Austria había dicho, pasar el puentecito, que cuando paséis el puente están los alemanes para recibiros. Y allí estaban efectivamente los alemanes para darles la primera ayuda y luego llevarlos a un centro. Bueno, es que esto era el día a día de la frontera de Alemania, los centros de refugiados es el día a día, y bueno, no me enrollo más, bueno. Que si no, no paro.